13C presenta Dudo. Soledad, perdido en la ruina estoy, viviendo otra oportunidad. Señoras y señores, ya estamos haciendo dúo en la pantalla de 13C. Ya lo vieron a Sebastián Esnaola, con quien hacemos este programa mientras dura la expedición olímpica de Aldo Schiapacase. ¿Cómo está, don Sebastián? ¿Obtenido medalla Schiapacase ya? ¿No? Está en la disputa, sí. Pasó a semifinales. Sí, entiendo que hay un pub en la esquina que lo tiene entre los semifinalistas. Nuestros invitados de esta noche comparten la vocación y la devoción por una causa. Comparten muchísimas cosas. Probablemente también estén en desacuerdo en algunas, pero tienen una vocación por el resto del planeta, por el resto de sus semejantes, que parece muy interesante para explorarse esta noche. Sebastián. Así es, desde el año 2005 es el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Yo diría claramente uno de los principales activistas en la lucha por los derechos. Ha tenido una lucha de años, ha tenido algunos éxitos, algunos fracasos también, de los cuales vamos a conversar, y tiene una historia bastante singular que quizás no se conoce tanto sobre su activismo político durante la dictadura. Conversaremos esta noche con Rolando Jiménez, que está acá con nosotros. Rolando, bienvenido. Muchas gracias a ti. ¿Cómo está, Rolando? Buenas noches. Bien, cansado, pero contento, estamos avanzando. Avanzando. Sí, sin ninguna duda. Muy bien, vamos a hablar de esos avances y también de algunos retrocesos. Vamos a hacer varias pasadas hoy día en Dudo. Y nuestro otro invitado, si hubiera que decir algo sobre él, uno podría decir que, mira, si hay una persona verde en el país, es él. Anda en bicicleta, se preocupa del medio ambiente, además ha estudiado el tema y tiene el grado de... está ya estudiando el doctorado, o ya es doctor, es doctor, sí. Discúlpame, ¿cómo le bajé de una? ¿Cómo le va, doctor? Es doctor en estos temas de cuidado del medio ambiente, es ingeniero bioquímico, ingeniero ambiental. Marcelo Mena, un hombre que vive en verde, está con nosotros esta noche. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien, espero llegar a ser viejo verde. Viejo verde, que es lo único que te falta. Sí, realmente. Fuiste gerente del aire. ¿Cómo se puede ser gerente del aire? Un nombre que es bastante singular, bastante curioso. Sí, sigo siéndolo. Cosas más humildes, que no fumen en mi casa, cosas simples. Sí, pero eres gerente del aire en el inicio del gobierno de Bachelet, ¿no? No, al final. Pero fue una cuestión muy falsa todo, era todo una cuestión mediática, inventada. Todo fue una maniobra política. Sí, pero está bien, salí fortalecido de esa cuestión. En general aprendí, fue una especie de pasantía en el gobierno, así que lo pasé bien y salí más fortalecido que antes. Bueno. Marcelo Mena, ¿es verdad que esta preocupación por el medio ambiente te vino desde los 6 años? Súper chico, sí. A ver, ¿y por qué? Mira, yo vivía en Villa Alemana y vivía en un lugar que... una población donde vivían personas del naval, ¿no es cierto? Y ahí cuando salía a jugar había agua servida. Yo me acuerdo de esa cuestión. ¿Agua servida así en la calle? Sí, yo jugaba en un canal donde había sapos, cuestiones así, entonces y el olor a caca era como una cuestión que uno aprendió. Yo después fui a Estados Unidos y era una cuestión nada que ver, entonces como que siempre... Aquí el agua no huele. Sí, entonces pasé como esa contradicción de pasar de un barrio que era súper pobre a pasar a Estados Unidos, y esa contradicción... ¿Y te fuiste a Estados Unidos porque tu papá se fue a estudiar? Por mi pasa con doctorado, sí, allá, y en el mismo lugar que saqué yo, y volví a Chile y me encontré con lo mismo de nuevo, entonces quería tratar de aportar siempre lo mejor posible. Viví en Viña, estudié en Viña también, aparte de Villa Alemana, entonces me tocó ver el Marga Marga en su peor momento. En su peor expresión. Cuando no daban ganas de cruzar el Marga Marga. No, era asqueroso y ya están resueltos esos temas. Pero ¿Y es verdad que viste un derrame de petróleo cuando eras chico? Sí, mi mamá dice que lo inventé, pero yo pero yo me acuerdo que estaba en la Caleta Barca y de repente me encontré con unas gotitas en el mar y me acuerdo de haberlos tocado y como que me quedó manchado, era petróleo crudo, un derrame, no sé, el año 82 más o menos tiene que haber sido. ¿Yeah? Y hubo un derrame de petróleo crudo y yo me acuerdo que mi mamá me escobillaba súper fuerte para sacar este petróleo crudo y eso solamente me hacía imaginar lo que sentirían, por ejemplo, animales que estuvieran cubiertos 100%.
Ahora, mi mamá no me cree mucho la historia, como decía, pero por lo menos es parte de mi leyenda propia con la cual me engrupo porque me interesa ese Es tema. una buena justificación para seguir en esto. A ti, Rolando, te tocó vivir a los 7 años una situación bastante dura, que es en el fondo perder a tu padre. Se suicidó tu padre en ese minuto, ¿no? Sí, tenía 7 años y se suicidó en su auto. Él era taxista. Bueno, y eso nos cambió en alguna medida la vida. 2 de mis hermanos se quedaron viviendo con mi mamá, los menores, y los 2 mayores nos fuimos con distintas tías por parte ¿Tú te fuiste a Angol? Yo me fui a Angol, al sur, a la casa de mi abuela. Y ahí vivía con un tío que era del ejército y estaba casado con una hermana de mi papá. Y ahí con unos primos. O sea, se muere tu papá y se desarma. Se desarma tu la familia, grupo claro. familiar. No podía, mi mamá ella trabajaba de garzona, no tenía las condiciones para tener a los 4. Pero yo creo que esa no es una situación tan excepcional. Creo que a mucha gente se le muere familiar el papá. Rolando, ¿qué le pasó a tu papá? ¿Supiste alguna vez? ¿Pudiste No. después averiguarlo? No, porque con mi mamá nunca conversamos del tema. Lo que sí hice fue, y alguna gente lo encuentra medio morboso, busqué en la prensa de la época, la noticia, y tengo el recorte, dice, según la prensa de la época, no me acuerdo qué diario era, dice, taxista se suicida por amor. Es todo lo que sé. ¿Y nunca le preguntaste a tu mamá? No. ¿Por qué? Yo creo que nunca hubo tiempo, no sé, no fue una preocupación que haya surgido de manera relevante, así que por eso no... Y después te encontraste, te volviste a reencontrar con tu mamá, eso sí. No, claro, yo el año 74 de haber sido, me cansé de una situación intrafamiliar media complicada en Angol y me arranqué. Fue mi hermano de vacaciones. Tenía 13 años en ese minuto, ¿no? 13 Y ahí años. agarraste mochila y te 13 fuiste. o 14 años. Agarré una mochila, eché pan amasado, queso y nos vinimos a dedo con mi hermano hasta Santiago. Pan con queso. Estaba mi abuela desesperada, llegó aquí a Santiago a la semana después a buscarnos. Yo no me quise ir ya y ahí ya no volví a Angol. ¿Y llegaste que era a Santiago? ¿Te Llegué a encontraste con que 14, llegué a la casa de mi mamá. Porque tenías un hermanastro, además. Me encontré, claro, con que mi mamá se había emparejado con otra persona, un tipo que trabajaba en la Corfo, me acuerdo, en esa época. Y mi mamá estaba en el hospital cuando yo llegué a la casa. Recién había tenido a mi hermano, nuestro chico, al Cristian, que hoy día es un hombre ya casado. Y me tocó los 2 siguientes años, en alguna medida, ayudar a criar al Cristian mientras mi mamá trabajaba, a mi hermano más chico. Eso aquí en Santiago. En Santiago. Y de ahí nunca más te fuiste a Santiago, ¿no? No, nunca más. No, yo soy citadino y no viviría en otra ciudad que no fuera Santiago. De hecho, durante la dictadura me ofrecieron la posibilidad de irme a estudiar a la Unión Soviética, y yo dije, no me interesa, la pelea está aquí, por lo tanto, ¿qué voy a hacer a la Unión Soviética? Vamos a hablar también de esos años. Ya en ese minuto, Rolando, los que te conocen ya veían en el fondo una suerte de pasta en el fondo de liderazgo. Ya cuando estabas terminando el colegio ya eras el líder, estabas a cargo del centro de alumnos o del presidente de curso, eras siempre el que levantaba la bandera. A los centros de alumnos no alcancé a llegar porque yo terminé la educación regular en el día, llegué hasta 7º, 8º creo. Y después la hiciste la nocturna. La enseñanza media la hice en la nocturna. Pero sí había Pero presidencia de curso y ahí tú tenías en un Angol, liderazgo. en la enseñanza básica, había sido líder ahí dentro del curso, en el colegio, siempre estaba... ¿Y te fuiste a la nocturna por qué? ¿Porque tenías que trabajar? Porque tenías claro, que porque después de estar como 2 años viviendo con mi mamá, después llegaron mis otros 2 hermanos. O sea, estábamos mis 2 hermanos menores, y llegué yo, después llegó mi hermano mayor, y éramos 4 más el 5º que había nacido hacía poco. Era una tremenda familia para un espacio muy reducido. Eso generó problemas de convivencia entre todos nosotros, por cierto. Y yo me fui a vivir con una tía abuela, a La Pincoya, y ahí empecé a trabajar y a estudiar. Trabajaba en el almacén que tenía mi familia, mi tía abuela, ahí en La Pincoya. Y eso fue el año 76, y ahí entré a militar en el MAPA Obrero Campesino. Ah, por ahí partiste en la cosa política. Exacto. En el 76, o sea, tenía 16 años. 77, sí, 16 años más o menos. Y en esta forja, digamos, de tu carácter y de tu liderazgo, esta situación como distante con tu mamá, todas estas vicisitudes familiares, ¿tienen algún papel o tú crees que hubiera sido igual de líder en otra conformación familiar? No, no creo que la situación familiar en particular haya tenido alguna consecuencia en términos de lo que he hecho en mi vida. No, en absoluto. Yo creo que habría tomado las mismas opciones que tomé y que fueron absolutamente a pito individual, porque
el único acercamiento que había tenido a la política antes del 73 fue una concentración que fui con mi abuela cuando Allende estaba en campaña para ser elegido presidente, pero yo era un mocoso de 11 años o menos. Y el segundo antecedente era que después del golpe un tío que era militante del MIR estuvo preso y finalmente salió, le cambiaron la pena por extrañamiento, por exilio. Pero es todo el vínculo que tenía con la política. Sin embargo, siempre fui bueno para leer, entonces yo creo que me llamaron la atención determinadas cosas y me empecé a meter, pues, y no he parado. Ahora, en el caso tuyo, Marcelo, la opción fue por el lado de la conciencia ambiental. Ya ahí cuando estabas empezando a meterte en el tema, ya vimos el tema de la mancha, ya vimos en el fondo el tema del olor del estero Marga Marga, pero ya cuando empiezas a encauzar en el fondo tu vida hacia las causas ecologistas, ¿cómo te veían tus pares? ¿Cómo te veían tus compañeros? ¿Te pescaban un poco cuando tú andabas, no sé, diciendo, no sé cómo era en ese minuto, pero si era que les andabas apagando los puchos o que no sé, les andabas quitando las cosas que andaban contaminando o empieza a botar la basura para reciclar? ¿Te pescaban en ese minuto o no había tanto línea y decían, oye, pero este gallo ya está medio vuelto loco? No, yo creo que el cambio más de la conciencia, o sea, como a tratar de liderar con el ejemplo, ha sido más bien reciente. O sea, no llevará más de 8 años que estoy como andando en bicicleta, porque tengo un amigo californiano, que el gallo era como el Jesucristo del medio ambiente, o sea, el compadre no hacía nada malo, tenía un perro reciclado, en el sentido que era adoptado, en cambio yo tengo un perro ya de raza, entonces me molesta porque porque crucé mi perra hace poco. Es como ya algo terrible haber cruzado una perra de raza. ¿Por qué? Un aburguesamiento canino. Sí, no, porque hay tantos perros vagos, entonces ¿por qué vaya? ¿Para qué generar otro perro más si sí. podéis tener un perro? Exacto. Pero yo he tenido perros vagos y son súper pesados, pues. Entonces... Son mal educados porque los perros hay que educarlos de chiquititos. chiquititos. Yo adopté uno de la calle, que era de la calle, entonces al final mordía a todos los cabros chicos, etcétera. Entonces, y ahora Pero son más fieles. Era perro adulto. Sí, era como un poco más Sí, adulto. Ahora yo tengo Keltro y Ahora, Notable. pero mira la disquisición, exigente, porque ahí hay una mirada, Sí. porque cada acto humano puede mirarse en relación con el medio ambiente, en rigor, ¿no? Absolutamente. Entonces, ha sido reciente ese cambio, pero más bien tenía que ver con que ya, mira, hay un momento que yo estaba trabajando en el área ambiental y me di cuenta que teníamos que reducir todas nuestras emisiones, cada uno de nosotros un 80% al año 2050 para poder siquiera disminuir un poco la probabilidad del cambio climático más extremo. Entonces yo decía, pero ¿cómo va a llegar a esta cuestión? Es terrible, pues si todo lo que hacemos contamina, desde un asado hasta la ropa que vestimos, etc. Entonces traté como de empezar a buscar cómo hoy día podíamos empezar a buscar esas soluciones. Y demostrar que se podía, porque es muy común ir a un seminario de cambio climático y los 4x4 afuera son impresionantes, o sea, es una cuestión, la contradicción es tremenda. Entonces, ¿cómo podíamos Tú dijiste hacer? una frase una vez tremenda, dijiste, nadie inteligente puede tener una 4x4. Ah, sí, es una vez típica frase marcelonera. Estos tiempos de Twitter, sí, sí, no conozco a nadie brillante que anda en 4x4. Inteligente sí, pero nunca son brillantes. Y era un súper insulto, mucha gente apareció, mi papá es brillante y etcétera, pero porque obviamente alguien me retuiteó que era famoso, entonces yo no estaba esperando esa tipo de amplificación. Yo me salvo que tengo una camioneta, pero 4x2, menos mal. Sí, no, cada uno ocupa lo que... Ahora ya no ando jugando a la gente en general. Ahora sí, temas como la leña. Ha madurado, ¿viste? Me molesta mucho, o sea, yo no sé, pues, la leña o el diésel son cosas que me molestan porque tú te das cuenta que la gente está ahorrando a costa de los otros, pero no me gusta ser muy pesado. Los experimentos más como raros que he tenido con respecto a conciencias ambientales, cuando una vez hice una cuestión para la cuarta sobre comparación de las emisiones de las micros con los asados. Entonces sufrí un bullying tremendo por parte de gente de todos los carnívoros. Luis Dima y otra gente que agarraron, decía que acaso se va a comer la micro y puras cuestiones así como... A ver, pero ¿cómo comparáis las emisiones de una micro con un asado? Yo estoy dispuesto a defender la posición del asado. Era solamente para si te vas a sacar la cresta, era solamente para para morir lo que es Mena. Si yo estuve 3 años en un programa de radio con Mena. Sí, no, pero solamente para poner en contexto. Porque, a ver, pero ¿cómo es? No, la verdad es que un asado, más o menos 1 kilo de carne, como lo cociné, va a emitir como 10 gramos de material particulado. ¿La carne emite? El humo que sale de la carne. Sí, el humo, porque la carne de cierta forma es el combustible, ¿no es cierto? Se está quemando.
no es el carbón. lo El que carbón más también contamina aporta. un poco, pero lo que más contamina es la carne. Sí, ¿ya? el tipo de carne, o si es marinada o si es una longaniza. Ah, incluyendo el tipo. Sí, pero es que- no llega tanto al corte, presumo. No, son algunos factores de emisión que se han No, básicamente calculado. sí, una vaca, Es o, que en mi sí. tiempo cuando trabajaba con los mexicanos, ¿ya? Entonces ¿Ya? los mexicanos en su inventario de emisiones tienen los carros de taco. Entonces están categorizados todos los tipos de combustible que ocupan, el tipo de carne, etcétera. Entonces yo simplemente me puse a comparar esas emisiones con una micro. Entonces era como 400 kilómetros en micro, era equivalente a un asado. Entonces era como para A ponerlo un en asado contexto. con una cierta cantidad de carne. Sí, exacto. Espérate, pero además dicen que los criaderos de vaca, que luego son faenadas y consumidas por muchos de nosotros, también emiten mucho, ¿no? Mucho metano, sí, mucho metano. La entonces- vaca cuando está creciendo. Sí, digo. entonces hay un estudio que dice que cada kilo de carne que te comes son como no sé cuánto, como 10.000 kilómetros en auto. Entonces, pero es solamente para ponerlo en contexto, No, nomás. olvídate, olvídate. Oye, yo como ¿Tú carne comías como asado, no? cualquiera. Yo tengo una tomar agua. cantidad de kilómetros acumulados entonces. Como las millas de pasa la que, tarjeta. claro, es una cosa como para ponerlo en eran experimentos para Es ver para cómo que la uno gente cache reaccionaba. que las cosas que hace tienen... Sí, tiene impacto. Y tienen un impacto. un asado cosa esporádica, pero una estufa de leña, que es equivalente a un asado, esta es un asado eterno, ¿no es cierto? Es todo el invierno. Entonces ahí como... Y da lo mismo donde la pongáis, en el campo o en Santiago. Por si trata de contaminar localmente y probablemente te contamina más a ti que nadie más. Entonces, todo ese tipo de cuestiones yo como que me gusta como explorar. Algunas han sido más exitosas, otras menos exitosas, pero igual trato de no ser... O sea, hay que tratar de levantar conciencia como sea. Yo no soy ni vegano, ni soy ni ninguna de estas cuestiones, pero... Tú pero comías asado, de hecho. Sí, de vez en cuando. pero yo prefiero chancho, pero a pesar de que el chancho hoy día está medio cuestionado por los olores, ¿no es cierto? Con lo que pasó en Freirina. Claro. Entonces ya... Además dicen no- que es mucho peor para la salud, pues, Mena. Sí. No, pero ¿sabes qué? A pesar de todo, es mucho peor, yo creo, la carne roja. En general, como depende del corte. ¿Para qué? ¿Para la salud Yo voy o para a, la puro contaminación? solomillo. A puro solomillo de Puro cerdo. solomillo de cerdo, ya. Que tiene menos poca grasa y grasa. todo, sí. Exacto. Y es más barato, por cierto. ¿Te ha O sea, provocado? es una complicación No, juntarse el domingo con conversar no, con no, Mena e ir a un prendo el asado con carbón, Mena, está un echando desastre. un poco la O sea, carne. es latero completamente. Es un Pero, latero. pero eres latero de eso de que cuando llegáis a una para casa en el fondo lo... No, para nada. Ya se le quitó, ya se le No, pues quitó. ya pasé la etapa, entonces ya el bullying fue tal que ya no digo nada. Empezaron súbitamente a dejar de invitarte, de Sí, hecho. probablemente. O sea, cuando llegáis a una casa y hay una estufa parafina, no andáis diciéndole cera, ¿no? Así como, o sea, hay olor, solamente donde mi suegra. Hemos tenido ahí he tenido que hacer casi... Teta a teta, sí. Sí, porque casi he tenido que hacer artículos y estudios para demostrarle de que su estufa de querosén contamina No, y muchísimo. la gente de las estufas parafinas, ya vamos a hablar de los enemigos. Porque Marcelo Mena se ha ganado hartos enemigos. Rolando, en la causa homosexual, y tú como líder de esa causa homosexual, ¿te has ganado enemigos? ¿Hay enemigos así de la causa No, homosexual? por cierto. ¿Sí? Yo creo que en O sea, cualquier... yo entiendo que hay gente que no le gusta en cualquier la ámbito homosexualidad y que hay en gente el que que discute se- valóricamente, pero enemigos así... No, claro, o sea, tengo mail ahí en mi guardado que dice tengo una bala con tu nombre. No. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, pero yo digo, mándemela para hacerme un colgante. No, amenaza, bueno, y hay enemigos políticos. De hecho, lo más terrible es que los peores enemigos que tengo en términos políticos y que han sido muy virulentos conmigo han sido gente de la propia comunidad homosexual. Los extremos. Los extremos de derecha y los extremos de izquierda han sido la peor cuchilla. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama el Che? No, estoy hablando de gente que tiene una postura ideológica cualitativamente distinta a la nuestra, que tiene una postura... Eso es, pero ¿qué es una postura ideológica? No, por ejemplo, en ese- hay en ese- tesis del todo o nada. Por ejemplo, el año pasado O cuando sea, nos dejan casarnos y nos dejan adoptar hijos, casarnos, o tal nada. hijo de un paraguaso o nada, porque los otros son migajas, son menores derechos. Y cuando hay avances con los que se han conseguido, los dicen ustedes como que se dieron vuelta la chaqueta, como por eso. No, claro, por ejemplo, ahora muchos señalan que la ley antidiscriminatoria que entró en vigencia, en pleno rigor, hay mucha gente, no mucha gente, pero los sectores más ideologizados, tanto de extrema derecha como la atacan ambos. Y es sintomático esto, como los extremos se tocan. Significa que está diciendo las cosas bien. Exacto. ¿Y cuál es el otro extremo en el ámbito de la comunidad homosexual? Cuando tú dices, nos atacan los que quieren todo o nada y nos atacan... Y
Y los que se sientan en su escritorio o desde su Twitter a pontificar respecto de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y la desidia y la falta de participación. Digo, no solo nos pasa a nosotros. Si tú te fijas en el movimiento estudiantil, ¿cuántos participan en los centros de alumnos? ¿Cuántos participan en las federaciones estudiantiles? Con suerte el 10%. ¿Cuántos terminan votando? ¿Cuántos terminan votando en las elecciones para elegir a la Camila Vallejo, al Giorgio Jackson o es una minoría? Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, lo que estamos organizados a lo largo y ancho del país, y claro, estamos sacando marcha hoy día en Puerto Montt, en Temuco, en La Serena, en Calama, en Versus Mejillones. los pontífices mediáticos, podríamos decir. Exacto, entonces en ese contexto yo creo que eso... ahora uno aprende a vivir con estos procesos y entiende que no necesariamente todos tienen la voluntad y las ganas de sacrificar horas de sueño, de trabajo, Por ejemplo, yo he tomado vacaciones, en los últimos 15 años, he tomado vacaciones 2 veces, y las 2 veces me tuve que devolver. La primera fue el año antepasado, cuando me fui a Mendoza, estaba en Mendoza, llego el día viernes, el día sábado del terremoto, estaba de vuelta el día lunes, 0 vacaciones. Y ahora me había ido este año, en marzo, y llego a Mendoza, estoy un día y medio, 2 días, y ocurre lo de Daniel Zamudio, me tengo que venir. Entonces, pero yo lo paso bien además haciendo lo que hago, por cierto, entendiendo que hay contextos en que uno lo pasa muy mal. La situación con Daniel fue muy traumática, fue muy dolorosa para nosotros, y habíamos tenido 7, 10 Danieles durante estos 21 años. El cambio cultural que hemos cuajado en la sociedad chilena hizo la diferencia en el caso de Daniel. Hagamos una cosa, tenemos que hablar de lo de Daniel Zamudio, tenemos que hablar de tu pelea con la Fundación Iguales, tenemos que hablar de tu pasado de militante comunista y de lo que le pasa a la izquierda en general con la causa homosexual. Tenemos que hablar con Marcelo Mena de otras cosas aparte de los asados, tenemos que hablar de la parafina, de los enemigos que se ha ganado en el mundo político también. Tenemos muchas cosas que hablar más adelante en Dudo, Sebastián Esnaola. No se me había olvidado decir que la música es de Julián Peña. No lo habíamos esta noche. No lo había dicho. Julián Peña es el ex cantante de Los Santos Dumont y ha tenido una destacadísima trayectoria como solista, pero este es, curiosamente, un disco del año pasado, su primer disco en solitario, y es la música de fondo, como siempre, música chilena en la banda sonora de Dudo. Nuestros invitados son Marcelo Mena y Rolando Jiménez. Con ellos estamos haciendo esta emisión de Dudo, Sebastián. Ya seguimos. Que había algo más en el mar, siempre hay algo más en el mar. ¿Cuántas cosas nos tientan esta noche en Dudo, el juego de la verdad por la pantalla de 13C? Estamos todas las noches a las 22:30. Nos tienta, por ejemplo, seguir hablando con nuestros invitados de esta noche, Marcelo Mena y Rolando Jiménez. Ya nos contaste tú que a los 16 años entraste al MAPO Obrero Campesino y después tuviste un paso hacia las juventudes comunistas en plena dictadura, que era sumamente difícil. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso pasó porque el MAPO Obrero Campesino, bueno, en eso se produjo, los que saben un poco de historia política, en eso se produjo la renovación, la discusión al interior del Partido Socialista, del campo de la izquierda, y se empezó a hablar de la renovación socialista. Y allí se discutieron distintas formas de combatir a la dictadura. Bueno, y en el MAPO Obrero se instaló, al igual que en el resto de la izquierda, la discusión de si era viable o no la vía armada contra la dictadura. Y la discusión se eternizó durante un año y medio, no tomaban decisiones, yo me mandé a cambiar. Me fui a trabajar en ese momento con un tío que tenía una fábrica de casas prefabricadas, y estuve trabajando ahí. Y en eso nos resolvían el tema. Finalmente la mitad del MAPO Obrero Campesino se fue al Partido Socialista, a uno de los sectores que estaban por la renovación, más socialdemócrata, y otro lote grandote se fue a las Juventudes Comunistas y al Partido Comunista. Yo llegué más tarde porque como me aburrió la discusión esta por arriba que no resolvía nunca el tema, si agarrábamos los fierros o no, me fui a trabajar con mi familia y estaba en eso cuando leí en un aviso de La Tercera o del Mercurio, no me acuerdo de la época, que el alcalde de Arequipa estaba formando una brigada internacional para ir a pelear a Nicaragua contra la dictadura Somoza. Y me puse de acuerdo con un amigo, con un conocido. Me fui del trabajo, me compré un saco de dormir de esos de Milico ahí en San Bernardo, bota, y partimos a Adeo a presentarnos a Arequipa. Agarrar los fierros. Agarrar los fierros. El problema es que mi compañero me dejó botado en Arica,
se arrepintió, se devolvió a Santiago. Yo seguí, llegué a Arica, a Arequipa, hablé con el alcalde, que era del Partido Comunista Peruano, y fue la primera decepción, porque el anuncio que había hecho el alcalde de Arequipa era uno más de los demagógicos anuncios que hacen a veces nuestros partidos políticos. Esos que le gustan a Marcelo Méndez. Así que me molesté y partí para Lima. Estuve una semana en Arequipa, me fui con un camionero del Partido Comunista Peruano, me fui con él hasta Lima, llegué a hablar con el secretario general del Partido Comunista, y claro, yo era un tipo de 22, 23 años pidiendo que le ayudaran a llegar a Nicaragua sin ningún contacto, porque me había ido así, sin ningún contacto. Que venías de Chile y que recién ibas en Perú, me decía. Exacto. Y estaba en eso cuando estalla la primera protesta en Chile y las noticias allá eran alarmantes. En Lima, en la televisión, en los diarios, en la radio, decía, por ejemplo, tanques rodean el mineral de Chuquicamata. Fue la primera protesta que convocó Rodolfo Seguel. Y yo dije, bueno, Mayo del 83. empezó la rosca allá y me devuelvo. Me demoré como 2 o 3 semanas en volver a Santiago, me vinadeo de nuevo, y llego a La Pincoya y llegué una semana antes, me tomo contacto con la gente a través de mi militancia en el MAPA Obrero Campesino, había conocido gente de la Jota, tomé contacto con gente de la Jota en La Pincoya y rápidamente me puse en campaña para organizar junto con la gente de la Jota y las otras fuerzas de la izquierda la segunda protesta en La Pincoya. La que venía al mes La que siguiente. venía al mes siguiente, claro. Rolando, en esa época, ¿tú ya tenías claro que eras homosexual? Sí, lo tenía claro desde los 13 años más o menos. O sea, a los 13 años yo sabía que me atraían los hombres, pero era un tema que estaba en conflicto permanente, era un conflicto complicado. Sí, Una porque... de las razones para venirme, entre otras cosas, de Angol fue ese tema. Pues yo me había enamorado, por así decirlo, de un compañero de colegio. Que no sabía que tú eras homosexual. No, que no sabía, que éramos súper amigos, que no sabía nada. Y fue una de las razones para venirme a Santiago. Y también era un conflicto porque, a ver, convengamos en que la izquierda en esa época no era, y yo creo que hay una parte de la izquierda que todavía, no era particularmente amigable con la causa homosexual. No, en absoluto. Todo lo contrario. De hecho, la tesis que había en esa época en la izquierda, en el Partido Comunista, en la izquierda en general, era que la homosexualidad era una más de las desviaciones del capitalismo. O sea, los capitalistas en los países capitalistas estaban tan aburridos, tenían tanta plata, tenían tanta desidia por las cosas que practicaban el sexo entre hombres. Pues era una desviación más del capitalismo. Estos vicios. Entonces, era uno ¿Y eso más de no los te provocaba decepción con el ideario de izquierda, con la militancia en el Partido Comunista? En esa época Porque... lo que pasó es que la vorágine de las protestas, de la lucha contra la dictadura fue de tal magnitud, era tan intensa, que yo opté, y opté casi 10 años prácticamente por el celibato. Y lo que hice, agarré mi orientación sexual, mi sexualidad, me la eché en una mochila. Y prácticamente no tuve vida sexual casi 10 años. Porque me complicaba. O sea, para mí con el conocimiento que tenía, era contradictorio ser, entre comillas, revolucionario y ser homosexual. Pero el comidillo que persigue habitualmente este tipo de situaciones fue precisamente el que impidió que, por ejemplo, llegara a ser secretario general de las Juventudes Comunistas en algún minuto, y ahí es cuando tú decides pegarle el portazo a O sea, la no era Jota, para el cargo de secretario general. En el 87, 88, si no me equivoco, venía el 8º Congreso de la Jota. Bueno, yo renuncié en un momento a las Juventudes Comunistas porque el año ya había perdido plebiscito Pinochet, venían las elecciones presidenciales y se quería hacer una demostración de fuerza al nuevo régimen que se iba a instalar. Y se programó una toma de terreno, en este caso se optó por una toma de casa en La Pintana. A mí me tocó, como encargado del tema de comités de allegado desde la Jota, recorrer toda la zona sur y dar cuenta de que no habían condiciones para una toma. Una toma exitosa en ese tiempo requería movilizar 30, 50 mil personas, que había sido lo que pasó con el campamento Silva Enrique y el Fresno, que fueron tomas muy masivas y que la gente se logró quedar con los terrenos. Bueno, yo revisé el panorama que había en la zona sur de Santiago y no habían más de 300 familias después de la toma. Así todo se decidió, para generar el hecho político, hacer la toma de terreno. En esa toma de casa, La Pintana, se suponía que no iba a apoyar el frente, las unidades de combate, las milicias rodriguistas. No llegó mucha gente, llegamos las pobladores y las pobladoras y algunos militantes de la zona norte, llegamos 3. En esa toma de casa murió una mujer embarazada. Un desastre. De un balazo
de Carabineros. Ahora, la Y Jota yo ahí estaba... renuncié a la Jota. La Jota, Rolando, estaba, el Partido Comunista en realidad estaba derrotado políticamente porque no había querido inscribirse en los registros electorales y no había optado por no participar del plebiscito y además había sido derrotado militarmente desde, de su política con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Todas esas políticas, ¿qué piensas ahora con el paso del tiempo? Mira, ¿Te arrepientes de haber participado en un movimiento que apoyaba al Frente Patriótico Manuel Rodríguez? No, en absoluto. Yo creo que fue muy valioso la voluntad de una parte, y esta es la conclusión que tengo hoy día, una parte de la izquierda y particularmente una parte del Partido Comunista estaba dispuesto a arriesgar el pellejo, y entre ellos yo y otros más, por terminar con la dictadura y con las violaciones a los derechos humanos. Pero siempre una atención permanente y unos querían aplicar la política de rebelión popular y otros no la querían aplicar. Siempre hubo ¿Y tú una en qué acción lado timorata. estabas? No, yo estaba en la aplicación radical de la violencia contra la dictadura. ¿Nunca te ofrecieron reclutarte para el Frente? No, lo que pasó es que yo en una actividad de masa en La Pincoya llegaron un grupo de anarquistas y querían quemar el local o saquear el almacén de donde nos estaban pasando electricidad para la amplificación. Entonces nadie los paraba y yo me subo al escenario, agarro el micrófono y ya me quemé. Pues. Entonces este va al aparato público. Y de ahí ya se perdió la posibilidad. O sea, se supo que yo era militante, claro. claro. Y porque yo llegué cuando volví de Perú, de ese viaje donde pretendía llegar hasta Nicaragua, yo llegué a pedir que me incorporaran al aparato militar del partido. De hecho, estuve en unidades de combate, aprendí a manejar, a hacer algunos explosivos caseros, aprendí a manejar algunos armamentos durante ese periodo. ¿Y crees que estabas en lo correcto? Estábamos en lo correcto. Yo creo que la violencia brutal de la dictadura, la impunidad con la que actuaba, ameritaba una resistencia de ese carácter. Y yo creo que no le faltaron cojones a la izquierda chilena para ser más radical en esos términos y asumir el costo. Si quieres hacer tortillas, tienes que romper los huevos. Y aquí había gente que quería comer tortillas, pero no estaba dispuesta a pagar los costos personales que implicaba. Y eso implicaba, entre otros, poner en riesgo tu pellejo. En el caso tuyo, Marcelo, tú tienes tu casa llena como de chiches ambientales, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se te ocurre? Primero, ¿es de volada de giro sin tornillo? ¿O estás investigando? ¿O los compras? ¿O de dónde los sacas? Pero ¿cómo has logrado armar en el fondo una casa que es totalmente verde, ecológica? O sea, no es ¿Pero son chiches funcionales que hacen cosas? No, o sea, que hay una cosa que es más educativa, que es la bicicleta juguera. Ya. Pero en realidad, cuando ocupo esa bicicleta juguera es para demostrar que la gente puede desplazar algo más interesante que el auto, porque una juguera es una fracción pequeña, pero lo más importante que uno puede hacer... No es que preparar el jugo, el desayuno en la bicicleta juguera. No, pero ahora tengo energía solar fotovoltaica en mi techo, a mucha honra. Se puede inyectar a la red la energía que te sobra. Entonces, todas estas discusiones de Hidroicén y Castilla y tan tediosas y confrontacionales, hoy día saber que en el techo de una casa se puede instalar en forma costo efectiva y cuando lleguemos a los precios más masivos, se va a pagar en 3 años, 4 años. O sea, entonces va a tener una muy buena rentabilidad y la solución se hace en 1 o 2 días. Desde que tú decides instalar este sistema hasta que está funcionando, son 2 días. Nosotros queremos asesoría porque queremos instalar en la sede del móvil un sistema de esa. Una buena cantidad de contratistas. Hay que hacer. ¿De placas solares? Sí, tenemos una propiedad que tiene alrededor de 300 metros cuadrados y sería impactante, sería muy bueno poder tener esas placas solares para surtir de energía. Mira esa imagen, Marcelo. Sí, ¿sabes qué? Una de las Mira gracias... en bicicleta. Sí, con esta misma... ¿Iba lleno de bicicleta. protesta ese día o No, vaya encapuchado? a pesar de que Hacía frío. me toca a veces... Sí, ahí está mi casa. ¿Esa es tu casa? Y no es tanto, imagínate, siempre dicen de Hidroicén que hay que tapar todo Chile, poco menos para reemplazar, y ahí tengo, ¿cuánto? 1/10 de mi área del techo. ¿Y eso alcanza para tu casa? Sí, 100%. ¿Y verdad, lo que te sobra se lo podéis devolver a, Sí, en este caso, Chilectro? Ahora no lo pagan, pero cuando esté listo el reglamento te lo van a empezar a pagar. No a tan buen precio, pero en algún momento va a ser buen precio y si llegáramos pero sigue siendo bastante rentable. De hecho, me encanta escuchar a empresas, no sé, pues Mole y cosas así, que están tan cabreados del alto costo energético que el oligopolio energético causa, que los gallos, tú estás escuchando a estos gallos que son empresarios y suenan como una cuestión como casi revolucionaria. En ese sentido hay un paralelo, yo te diría que con respecto a el trabajo que hago yo y delante del tuyo, Rolando, en el sentido de que tiene que ver con soluciones que son inclusivas
que no son hegemónicas, tienen que ver con la diversidad, ¿no es cierto? Con la materia energética, cada comunidad, cada zona geográfica tiene alguna forma de poder generar este tema que yo creo que es casi para la gente más de derecha puede ser más reaccionaria, porque no le guste mucho, pero esta cuestión de generar comunitariamente energía y que todos aportemos algo puede ser, en vez de que sea una cuestión gigante, tirando humo. Esta cuestión de la contaminación es generalmente... Pero ojo con los temas de derecha. Yo no soy un tipo de derecha, Sí. mi historia lo demuestra, pero yo creo que hay muchos mitos y caricaturas respecto a la derecha. sí. Tú has tenido un acercamiento bastante importante Sí, en el último oye, tiempo. en general nos pasa lo mismo en el sentido de que a mí también, siempre, con el historial, el medio ambiente tiene que ver más un sentimiento más de izquierda por lo Claro. general, pero tienes a un presidente como Cameron que empezó a quitarle todo el relato ambiental a los laboristas ingleses, y pasa lo mismo acá en Chile, en el cual el presidente Piñera empezó a agarrar todas las normas que los gobiernos anteriores se habían demorado meses en hacer y ¿qué tanta cuestión la hacemos Incluso al yo tiro? creo que el empresariado se está asumiendo que tiene que hacer cambios en términos de cómo nos relacionamos los chilenos y cómo se relaciona la empresa con el resto de la sociedad. De hecho, yo estoy sorprendidísimo, me invitaron a un seminario donde está la elite del empresariado, donde va a estar el dirigente de Aysén, va a estar Pedro Cayuqueo y yo, entre otros, en un panel con los principales empresarios de este país, porque quieren escuchar a la sociedad civil. Y eso es inédito, Es primera vez que te pasa, ¿no? Exacto, primera vez que me pasa. Y creo que esto da cuenta del cambio cultural. Y ahora, lo que yo sí tengo claro es que los temas energéticos, los temas de salud, los temas de educación, los temas energéticos no se resuelven en el actual marco institucional. Y ahí yo creo que tenemos que juntar más voluntades. Sí, y también buscar siempre al no pensar en soluciones de la mayoría, Exacto. sino que apuntar a la minoría, porque justamente cuando uno piensa en todos, es cuando tú tienes estas soluciones insensibles que causan conflictos con las etnias mapuches, con lo que sea en general. A mí yo estoy bien... ¿Cómo es eso de soluciones con la mayoría? No entendí. o sea, cuando tú apuntás una solución que es Totalizadora. que es somos todos de esta forma y que no se permite ser de forma distinta. Pasa con los temas raciales, Sí. temas de... Por ejemplo, en el tema medioambiental sería, por ejemplo, en el norte aprovechemos las condiciones para la energía solar, en el sur la energía eólica, y que por lo tanto hacer intervenciones que tengan... Y que sean sensibles al entorno, porque Claro. que llegue una empresa de Santiago con fondos españoles, imponga una solución súper grande que desplace gente, es como poco sensible, como poco inclusivo. En todo caso, Rolando, yo te quería agradecer la labor que han hecho ustedes, en el sentido de que en mi familia hay mucha gente de minorías sexuales y yo me acuerdo perfecto de mi hermano, por ejemplo, ha vivido en Estados Unidos casi toda su vida desde que salió del colegio y de hecho ahora trabaja con minorías sexuales allá y documentado, y esta cuestión del gallo así como ya el más desfavorecido. Imagínate lo que es ser documentado y homosexual y con alguna enfermedad como VIH en Estados Unidos, o sea, y ayudar a que el gallo que esté cubierto así, que el Estado le pague el tratamiento, cosas así. Y el tema en general ha evolucionado hasta dentro del mismo desde hace muy poco tiempo con respecto a la tolerancia y lo que es políticamente correcto. Hoy día mucha gente está escondiendo su homofobia claramente porque el relato oficial no se puede Carlos decir. Larraín no es uno de esos, de los que la esconde. Sí. Uno esperaría que alguien que fuera designado como senador fuera un poco más... ¿Tú crees que es homofóbico? Sí. ¿O que es políticamente incorrecto? No, yo creo que él tiene una profunda convicción personal de que la homosexualidad es una normalidad y que no es natural que dos hombres se aman. Y yo creo que se pasan las peores pesadillas en su cabeza respecto si se imagina a dos hombres metidos en una cama. Sí. O dos mujeres. Ahora, esa es una visión que, a juicio de ustedes en el móvil, ha ido cambiando en el general, pero claro, existen estos casos puntuales que son más o menos claros y que marcan bastante, que van en el fondo cada cierto tiempo cuando se enfrentan con ustedes van marcando pauta, pero en el genérico, en el general de la gente, ¿ha cambiado la No, yo percepción? creo que hay un profundo cambio cultural en la sociedad chilena y eso se expresa cotidianamente. Y se expresa de Arica a Punta Arenas, que es lo interesante. ¿Ah? ¿Y cuándo, Rolando? Mira, yo creo que esto, parte con la emergencia del movimiento homosexual en 1991, con la capacidad que tuvimos de instalar el tema en las discusiones públicas, de ponerlo en la agenda. Y esto yo diría que se inicia
en el gobierno de Ricardo Lagos ese cambio cultural empieza a cuajar. Las primeras señales desde el poder, logramos instalar la discusión cotidianamente en los espacios. Hoy día, si uno mira, uno de los movimientos sociales más vitales, más dinámicos, es el movimiento de diversidad sexual. Y tenemos marcha en ciudades como Antofagasta, Calama, Puerto Montt, La Serena. Por eso te digo que es transversal. Las chicas hoy día, si tú te vas a meter al metro, a cualquier estación del metro hoy día, no va a faltar en la mañana, en la tarde, en cualquier hora, una pareja de chicas de la mano, dándose un beso, y nadie pescando. O sea, está muy... Se toma con naturalidad. Ahora, a ti te pasaron muchas cosas también en tu época de resistencia a la dictadura. Te relegaron 2 veces, ¿o no? Sí, estuve la primera vez en Melinca y después estuve en Río Frío, o Cañita, que se llama, que es una localidad al interior entre Puerto Montt y Puerto Vara. Y ahí en esa segunda relegación conocí el amor. Ahí sí, terminó tu celibato. Ahí terminó mi celibato y me di cuenta que en esa convivencia de 3 meses, 2 meses y medio, que el dato de la sexualidad y mi orientación sexual era absolutamente normal, porque llevé una vida de pareja en esa... Por eso yo alguna vez eso dije... que era un pueblo chico. Pueblito chico. Medio en broma, medio en serio, dije que yo salí del closet gracias a Pinochet. Gracias a la relegación. ¿Cómo fue esa historia? No, fue muy, muy divertida, muy entretenida. Yo, en el pueblo, tú cuando estás relegado no te dan pega, no tienes nada, te estás desocupado todo el día. Entonces me dedicaba a leer. ¿Y cómo te mantenías ahí? Y los días que no llegaba, no pagaba pensión. Ya. La segunda vez ya sabía cómo hacerlo y por lo tanto ahí la Vicaría de la Solidaridad generaba las condiciones para mandarte ropa y todo eso. Y algo de claro. Ya, Y entonces... yo iba a leer todos los días que no había lluvia, porque llueve mucho en esa zona, me iba a leer a la orilla del río, donde estaba la línea férrea que ya no funcionaba. Y habían 2 chicos, una chica y un chico que se ganaban en la baranda de la casa, una casa típica de campo chileno, y se reían y cuchicheaban entre ellos. Al tercer día estaban en la puerta, al cuarto hablamos. Y ellos sabían perfecto que tú eras el relegado. Claro, yo era el relegado, éramos delincuentes, porque el día que antes que tú llegaras, o los días previos a que tú llegaras a algún lugar de relegación, iba carabinero por todo el pueblo diciendo, ojo que van a llegar unos terroristas, no hay que mezclarse con ellos. Como el Far West casi. Exacto. Entonces, lata, poco menos. Claro. Y la gente, a pesar de toda esa propaganda negra que hacía la policía localmente, siempre hubo en general una muy buena recepción porque se daban cuenta Ya, que era... ¿Te hiciste amigo de los...? Claro, mis amigos de ellos, y bueno, y el chico que tenía 19, 20 años, yo tenía 24, creo, algo así. No, sí, 25. Y empezamos a conversar, porque resultó que él tocaba acordeón, guitarra, y yo tenía música de Silvio Rodríguez, me habían llevado cassette y todo, que antiguo. Y fue a escuchar la música. Bueno, y ahí se empezó, después nos cambiamos a su casa, porque en la pieza que teníamos arrendada, el primer mes, era horrible, se colaba el aire por todos lados, teníamos que abrir las ventanas y la puerta para poder prender la estufa a leña, porque no tenía tubo para sacar el humo. Muy mal hecho. A propósito. Y bueno, y ahí después nos cambiamos a su casa, empezamos a pagar pensión a su familia, y allí se instaló la relación. Y eso duró 2 meses y medio, que fue el periodo de relegación. ¿Y después te volviste? Después me volví, ¿Y no, claro. ¿No lo volviste a ver? Sí, somos amigos, ha venido un par de veces a Santiago, no, es una tremenda persona. Yo pensé que estarían intercambiando Pet Shop Boys, Queen o alguna cosa más... compañero, pero ¿no? compañeros, si compañero. eran en los años 80. Inti Gimani, Silvio Rodríguez. No sé qué. Le hablo por todos esos estereotipos que hay con respecto a algunos géneros en general. Claro. Y ahora estás soltero, pero después has tenido relaciones largas, estables. Sí, después tuve 2 relaciones de pareja, que la primera duró 5 años, que resultó de casualidad, por esas casualidades de la vida en Santiago, conocí a una persona a través de un amigo. Eso fue al poco tiempo de volver, ¿no? El 2006, claro. Al final del 2006 conocí a una persona y resultó que era militante de la Jota de otras zonas de Santiago. No nos conocíamos. Y nos fuimos a vivir juntos como a los 4 meses, y esa relación duró 5 años, y después tuve una relación de pareja como 4 años. Y de ahí no he tenido más pareja, no tengo ganas ni tiempo, puro amigos con ventaja. ¿Qué tal? Está bien, que Es más cómodo. se celebró hace poco tiempo. El Día del Amigo con Ventaja, ¿verdad? Pues, se celebró hace poco. Sí, pues se celebró hace bastante poco. Que he metido con el tema de las placas solares ahí en la casa. ¿Sale muy caro eso? Pensando en que tiene una buena eficiencia, pero ¿sale muy cara la inversión inicial, por decirlo? A mí me salió como 3 millones de pesos. ¿Y cuándo se hace el cruce? ¿Cuánto demora ahí en hacer Yo el cruce? ya
recuperar la inversión, si es que en 12 años, si es que no meto el costo de financiamiento, que probablemente hace que no recupero nunca la inversión, porque yo fui pionero, porque quería saber cómo era la cuestión y en general demostrar que se podía acá en Santiago llegar a ese tipo de generación. O sea, el primer mes de llegar, que Chilectra la cuenta diga 0, o sea, te cobran el cargo fijo, mula, Sí, y toda claro. la cuestión, pero sale 0 consumo. Eso fue bastante bonito. Ahora en la Universidad Andrés Bello vamos a instalar 17 kilowatts, 90 paneles para generación en el campus Casona. Ya. Entonces es una cuestión que ya está funcionando mucho. A escala comercial funciona, a escala de comparación con bombeo para zonas aisladas. El solar le saca la cresta a bombear con petróleo. Y en el norte, no mucha gente se ha dado cuenta, pero hay más proyectos combinados que Hidroaicén y Castilla en conjunto en carpeta solar, eólico y geotérmico. Entonces, incluso reconocido por el propio Ministerio de Energía. Entonces, yo creo que hay una buena oportunidad de que tengamos unas soluciones. Y ahí habrá una buena oportunidad, Rolando Jiménez, para que el móvil y la Fundación Iguales se agüenen. No, por cierto, pero va a depender de las buenas prácticas nomás. O sea, que hay un ¿Qué es problema lo que de llaman malas prácticas. prácticas? No, mira, si tú organizas todos los años un evento, lo hace Iván Valenzuela, un mismo día, un acto de similares características todos los años, y lo hace durante 12 años, y vengo yo y te monto un evento paralelo, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, eso es mala leche. Es una mala práctica. pero Y para eso pasó con la marcha del la orgullo igualdad, gay, con la última, ¿no? en la marcha del orgullo gay. La marcha de la igualdad la llaman así ellos porque quieren posesionar la marca. Me parece legítimo que quieran posesionar su institución, ya que hacen falta 10 móviles más, 10 fundaciones iguales más. Si ese no es el tema. El tema es que las prácticas políticas que tanto le criticamos a los partidos políticos no pueden ser traídas al movimiento social en función de lograr penetrar con mi marca lo más rápido posible. Pero para la mayoría de la gente, yo no tenía idea que eran dos distintas actividades. Para mí, si son a la misma hora y son el mismo tipo de grupo, Son la misma cosa. Es la misma cosa en todo caso. Aparte que coincidían con una aceleración mundial. El punto es que cuando tú empiezas, si Iván organiza el acto, yo empiezo a llamar a los mismos invitados que yo tengo. Y les dice, vengan a mi escenario, y monto un escenario paralelo, cuando históricamente el escenario estuvo siempre Es a como un costado organizar de otro la cumpleaños en la misma casa. Y juntarse y hacer una es muy fundación. tonto lo que estoy diciendo. una sola celebración. No, pues sí, intentamos hacer eso. Y no hubo diálogo. No hubo diálogo porque no se cumplen los compromisos. Marcelo Mena y Rolando Jiménez fueron nuestros invitados esta noche en Dúo. La banda sonora corrió por cuenta de Julián Peña, Sebastián Esnaola y yo. Les agradecemos muchísimo la sintonía. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias por la Nos invitación. vemos otra estén muy noche bien. en 3CC.